La pregunta de hoy es: personas que tienen una mascota en casa, ¿en qué momento se dieron cuenta de que la mascota realmente, conscientemente, los entendía? Historia 1. Mi loro sabía cuando estaba triste. Se acurrucaba a mi lado y me daba besos cuando ni siquiera estaba llorando. Cuando lloraba, me susurraba hola y me limpiaba las lágrimas con la cara. Esta era la única vez que se comportaba así. La extraño más de lo que las palabras pueden expresar. Historia 2. Hace poco pasé por un incidente muy aterrador con una persona con la que vivía. Terminó siendo físicamente violenta y tuve que llamar a la policía. Mi loro estaba en la misma habitación cuando todo esto ocurrió, bajo sus sábanas, ya que era tarde en la noche. No emitió ningún sonido en todo el tiempo. Hasta que la policía se fue y nos quedamos solos en la casa. Mi loro dijo simplemente, buena chica, e hizo un sonido de beso fuerte, crujió el pico y volvió a dormirse. Él entendió que tenía miedo, que me defendí y estaba orgulloso de mí. Lloré mucho aquella noche. Alguien más respondió. Mis loros saben cuando estoy enferma. Intentan volverse más pegajosos. Recuerdo que me desperté después de una siesta y encontré a mí, Bouke, ese es su nombre, sentada en mis rodillas observándome. Después de un segundo de hacer contacto visual, se fue volando. Literalmente me estaba mirando dormir para asegurarse de que estaba bien. Historia 3. Padezco migrañas con bastante frecuencia. También tengo 2 gatos que adopté con 3 años de diferencia. Mi gato mayor, que ahora es un elegante anciano de 11 años, suele predecir mis migrañas con unos 3 días de antelación. Lo sé, porque insiste en olfatearme las sienes y la línea del cabello e intenta llevarme de nuevo a la cama unas horas antes de que me dé una. Y luego, una vez que estoy agotada con la migraña, la habitación oscura y la máscara para los ojos y todo, lo escucho gritarle a mi esposo afuera de la puerta del dormitorio. Si lo dejamos entrar al dormitorio. Inmediatamente se acurruca cerca de mí y no deja que nadie, es decir, mi esposo, se acerque hasta que esté funcional o dormida. Historia 4. Cuando era pequeña, los niños de la escuela me hacían bullying. Llegaba a casa y pasaba el tiempo en el patio trasero con mi perra. Era mi mejor amiga en ese momento. Solía sentarme en las escaleras del patio trasero y llorar en silencio, para que mi mamá no me escuchara. Mi perra se sentaba justo frente a mí y se acercaba cada vez más hasta que estaba lo suficientemente cerca como para poner su cabeza en mi hombro y poder abrazarla. Se quedaba conmigo hasta que terminaba de llorar. Me hizo sentir segura y fue como si me estuviera diciendo que todo estaría bien. Ella sabía que yo estaba sufriendo por dentro. Ella lo sabía con absoluta certeza. Historia 5. Mi ex destruyó nuestras vidas. Yo luchaba terriblemente para mantener la calma y apenas lo lograba. Quiero decir que estaba hecha un desastre. No podía parar de llorar. Me desmoroné por completo. La perra de mi hijo no se apartaba de mi lado. Nunca habíamos sido muy cercanos, pero ella lo sabía. Lo sabía perfectamente. Cada vez que me sentaba, apoyaba su cara o su pata en mi regazo. Si yo me movía, ella se movía. Al instante se convertía en mi sombra. Todavía la tengo. Está durmiendo a los pies de mi cama ahora mismo. Mi ex se fue hace casi 2 años. Historia 6. Lloré sobre el hombro de mi perro porque mi abuela era una auténtica matona y había pasado un día atormentándome. Al día siguiente, la única vez en los 16 años que esta perrita estuvo en el planeta, hizo una caca tremenda justo en el lugar donde mi abuela pisaba al levantarse de la cama. Al principio mi abuela intentó castigar al perro, pero mi padre, y en un sorprendente acto de solidaridad mi madre, fingieron preocuparse de que estuviera enferma, ya que ella nunca había tenido accidentes. Más tarde vi a mi papá darle golosinas extra. Mi perro entendió que mi abuela me estaba lastimando y rompiendo mi corazón de 8 años todos los días e hizo lo único que podía hacer en mi defensa. Lamento que tu abuela fuera tan mala, pero me alegro de que tu perro manifestara una mierda física para acompañar su mierda interna. Una vez fui a visitar a una amiga y ella insistió en que durmiera en su cama. Protesté en repetidas ocasiones, pero no quiso saber nada cuando le dije que dormiría en su sofá,
teníamos 20 y pocos años, así que dormir en el sofá era muy habitual. Finalmente cedí cuando quedó claro que no iba a dar marcha atrás. Ella y cada una de sus compañeras de cuarto tenían sus propios gatos, así que cada una tenía una caja de arena en su dormitorio. En mi último día allí, antes de irme a casa, me desperté y vi que el gato estaba harto de dejar que este extraño se quedara en su dormitorio y quería su rutina y a su humano de vuelta en su habitación. Así que cagó directamente fuera de su caja de arena, como si dijera, sí, sé dónde va esto y no va a ir allí. Como terminé yéndome ese día, sin relación y ya planeado, estoy convencida de que aprendió que la mierda de la protesta funciona. Historia 7. Mi perro es muy tímido y retraído con los extraños. Es un imbo de pies a cabeza, no tiene pensamientos, solo vibraciones. Yo soy su apoyo emocional humano. Las cosas nuevas son muy aterradoras y hay que ir aprendiendo lentamente y con mucho ánimo. En el punto álgido de la pandemia de COVID, mi hermano había regresado con su hijo, a los que mi perro conocía y amaba, con mascarillas y gorras de béisbol. Me sobresalté y grité, sin esperar que la puerta se abriera de repente como lo hizo mientras estaba tan cerca de ella. Este perro de 10 libras se planta frente a mis rodillas, temblando de miedo, y muestra los dientes gruñendo con cada pizca de furia asustada. Me empujaba hacia atrás con sus patas traseras hasta que mi hermano se quitó la máscara y mi chico, moviendo la cola, se transformó. Corrió hacia él, le dio un lametón de bienvenida a casa y regresó a su cama a dormir. No puedo enfatizar lo mucho que amo a este maldito perro. Historia 8. Cuando dormí en casa de mi novio cuando empezamos a salir, llené el espacio que su gato solía ocupar en la cama. Una de las primeras noches que estuve allí, el gato me jugó una mala pasada. Saltó a la cama, vio que yo estaba allí y comprobó que yo estaba despierta y que mi novio estaba dormido. Luego saltó de nuevo, salió al pasillo y empezó a llorar como si algo realmente estuviera mal. Me levanté para comprobar que estaba bien y en cuanto me levanté de la cama, pasó corriendo a mi lado, se lanzó a la cama y se acurrucó donde yo había estado. Luego clavó sus garras y se negó a moverse. Tuve que contorsionarme a su alrededor el resto de la noche, jajaja. Gato 10 de 10, murió unos 6 meses después y ambos todavía lo extrañamos. Historia 9. Cuando sonó el teléfono, y el único que estaba en casa era mi primer gato, contestó y mantuvo al interlocutor en línea hasta que llegamos. Entramos y vimos el teléfono colgando de la mesa. Lo colgué de inmediato. El gato me miró con enojo. Y entonces sonó el teléfono y una voz indignada preguntó, ¿por qué me colgaste? Había estado hablando con el gato durante más de 5 minutos. Esto también puede decir algo sobre la persona del otro lado. Historia 10. Rescatamos a una de nuestras gatas de Azerbaiyán. Fue víctima de un asesino en serie de gatos. De más de 60 gatos, ella fue la única sobreviviente. Le rompieron la mandíbula y las patas delanteras y le metieron algo en la boca que le cortó la lengua y le dejó los dientes muy rotos. Tuvieron que amputarle una de las patas y pasó casi un año recuperándose en el refugio. Cuando la recogí en el aeropuerto, estamos en los Estados Unidos, había orinado en su jaula tantas veces que su pelaje estaba empapado. Lloró todo el camino a casa, pero le seguí diciendo que la queríamos y la amábamos, y que este sería su hogar para siempre. Llegamos a casa y finalmente pude dejarla salir de su jaula. Me preocupaba que fuera tímida y temerosa, especialmente después de lo que había pasado. Sin embargo, tan pronto como abrí la puerta, salió corriendo al centro de mi habitación, miró a su alrededor, se paró sobre sus patas traseras como lo haría un simple gato para inspeccionar toda la habitación y cuando me vio, corrió y comenzó a ronronear y frotarse contra mí. Y así fue como pasamos esa noche, ella corriendo para explorar un área de su nuevo hogar y luego de regreso a mí y a mi pareja una vez que llegó a casa para ronronear y frotar sus pequeñas mejillas contra nosotros. Era como si estuviera diciendo gracias una y otra vez, y que sabía que finalmente estaba en casa. Historia 11. Mi gata anterior se adaptaba a mi horario, me despertaba antes de que sonara la alarma y me molestaba para que me fuera a dormir si estaba en la computadora hasta muy tarde. Si estaba deprimida, se sentaba sobre mí y ronroneaba. Solo tenía que llamarla y venía corriendo. No siempre fue así y no se volvió tan pegajosa después de los 10 años. Aún la extraño. Era tan lindo tener a alguien que te cuidara y te cuidara de esa manera.
Hice lo mejor que pude por ella a lo largo de los años, le di comida sana, juguetes nuevos, controles veterinarios, le di medicamentos para las convulsiones, así que solo tuvo que sufrir 2 veces. Le daba pollo cada vez que cocinaba o salmón. Juro que en cuanto abría un paquete de pollo del mercado se despertaba y venía corriendo. Nunca perdió el apetito hasta el final. Le di helado y sushi en la última comida. Perdón por haberme extendido, solo me estoy desahogando. Han pasado un par de meses, pero la he tenido durante la mitad de mi vida. Historia 12. La mayoría de las veces que he tenido perros, los hemos adquirido cuando eran cachorros. Si pasas tiempo con ellos y utilizas la repetición y la recompensa, aprenden rápidamente. A medida que crecen, resulta evidente de inmediato que entienden al menos algunos nombres y palabras. Una vez había adoptado a una perrita rescatada. Era mayor y acepté cuidarla hasta el final para que no tuviera que ir a la perrera. Alguien le había enseñado a temblar y a hablar. Se portaba bien cuando tenía su atención y respondía a la palabra comida, y cuando estaba inquieta, de nuevo mientras me miraba era obvio que entendía cuando le preguntaba si quería salir. Pero parecía ignorarme muchísimo y nunca venía cuando silbaba o la llamaba si estaba fuera de la vista. Me llevó un tiempo darme cuenta de que era sorda y que solo respondía al lenguaje corporal y a las expresiones faciales. Creo que podía leer los labios al menos cuando decía comida y exterior. Desarrollamos las señales con las manos y la comunicación se estableció rápidamente. Fue entonces cuando realmente se convirtió en mi mejor amiga. Editar, solo quería agregar que, de todos los perros que he amado en mi vida, ella probablemente fue con la que estuve más unida, aparte de mi primer perro de la infancia. Creo absolutamente que me amaba más que a cualquier otra mascota que haya tenido. Era maravillosa y probablemente pensaré en ella y la extrañaré durante los próximos días. Ella siempre estuvo muy nerviosa al actuar con las personas que la rescataron inicialmente y conmigo por mucho tiempo hasta que me di cuenta de que era sorda. Debe haber sido aterrador para ella estar sorda y sola antes de que la encontraran. Tenía muchas lesiones previas y huesos rotos que se habían curado sin necesidad de enyesarlos. Después de que aprendimos a comunicarnos y yo aprendí a llamar su atención y despertarla sin asustarla, se convirtió en una perrita muy feliz. Una de las 2 únicas a las que se les permitía dormir en la cama o sentarse en el sofá. Descansaba mejor si se apoyaba en mí. Supongo que se sentía segura y protegida y se despertaba cuando yo me levantaba, aunque fuera solo para seguirme al baño por la noche. Tengo que encontrar otro perro que me necesite. Historia 13. Probablemente se trataba de coincidencias raras, pero quiero compartir un par de recuerdos de un gato muy especial que tuve cuando era adolescente. Un día estaba siendo molesto y le dije en broma que dejara de hacer tonterías y ve a sentarte allí, señalando vagamente un lugar en la cocina. Ya estaba sentado frente a mí, pero tan pronto como dije eso, se levantó y caminó por la habitación para sentarse exactamente donde yo quería que estuviera, y luego continuó mirándome. Es como si supiera exactamente lo que quería, pero tenía mínimas señales, pensé. La segunda cosa interesante que quiero compartir fue cuando estaba acostada en la cama con él. Tenía las piernas algo apoyadas y él estaba apoyado contra mí, y de repente comenzó a levantar una pata y a pasarla por mi pierna varias veces. Parecía y se sentía exactamente como si estuviera tratando de acariciarme, era tan dulce y estoy segura de que esa era su intención. Historia 14. Tenía un labrador negro que tenía un vocabulario asombroso. Juro que era más inteligente que la mayoría de los niños pequeños. Podías decirle que fuera a buscar un objeto específico y corría por toda la casa y te lo traía. Incluso conocía los colores. Nunca aprecié esto realmente hasta que estuve en la casa de mi amiga y se me cayó algo al suelo. Le dije a su perro que lo recogiera y me lo trajera. Sí, simplemente se quedó allí sentado con la lengua afuera. Fue entonces cuando supe que mi perro era algo especial. Historia 15. Tengo un montón de comederos que lleno en mi patio trasero. Soy la única que los llena. Compré algunas cabezas de girasol para dárselas a los pájaros, pero las dejé en una bolsa de papel en la barandilla por accidente. Hacía frío afuera, así que no estaba rellenando los comederos tanto, pero pasó aproximadamente una semana y trabajo desde casa. Mi oficina está en el segundo piso. Los pájaros volaron para posarse en la canaleta afuera de mi ventana. Junto al techo. Podía verlos, pero estaba distraída con una llamada de reunión.
Uno de ellos vuela para estar a la altura de mis ojos y se cierne justo encima del monitor de mi computadora que estaba al lado de la ventana. Se cierne durante unos buenos 5 segundos más o menos y espera hasta que sabe con seguridad que lo estoy mirando. Y luego voló hacia la bolsa de papel. Y me está mirando desde la bolsa de papel que no puede abrir del todo para sacar los girasoles. Y sentí como si dijera: oye, señora de la comida, ¿puedes ayudarme? Entonces, sabían que yo era la persona que llenaba los comederos y sabían dónde era más probable que estuviera en la casa y me buscaban para indicarme problemas con la comida. También he visto colibríes que hacen algo similar cuando me ven y el comedero está abajo. Historia 16. Mi gata de la infancia era una hembra tigrada naranja y blanca, mitad salvaje. Era una buena cazadora y proporcionaba muchos lagartos e insectos a la familia a pesar de nuestros mejores esfuerzos por informarle que no era necesario. A ella también le gustaba cazar pájaros, pero era más raro que cazar lagartijas. Un día, cuando salía de la casa para ir a la escuela, ella salió corriendo conmigo y fuimos bombardeados en picado por 6 o 7 cuervos. Ella corrió al otro lado de la calle y se metió debajo de la casa de un vecino, y yo corrí hacia el auto. Estuvo desaparecida durante 2 días, intentamos encontrarla, pero no tuvimos suerte. Tuve que hacer que me limpiaran las heridas, como eran los años 80, nadie creía que fuera necesario un médico. Finalmente abrí la puerta para ir a la escuela otra vez y allí estaba mi gata en la entrada dándose un baño muy completo y con una mirada muy satisfecha en su cara de gatita. En el césped, esparcidos por todo el patio, estaban los cadáveres de 23 cuervos muertos. Ella nos miró a mí y a mi madre y simplemente maulló, me frotó la pierna y entró tranquilamente en la casa. Quizás ella no entendía a los humanos, pero entendía la venganza, nadie se metía con sus tonterías. Historia 17. El perro entra en la habitación antes de acostarse y me mira. Yo: hola, cachorro. ¿Quieres ir a buscar tu juguete antes de irte a dormir? Está en la sala de estar. Cachorro: trota hasta la sala de estar, toma su juguete, regresa y se deja caer en su cama. Sabía que podía entender mucho de lo que yo decía, le hablaba como a una persona, pero mi compañera de cuarto se quedó boquiabierta. Me dijo: ¿entiende español? Yo le dije: supongo que sí. Historia 18. Mi marido solía llevarse esas botellitas de Gatorade a la cama y dejarlas en su mesita de noche. Yo me negaba a tirarlas porque era su desastre, así que había una bonita colección allí. De todos modos, nos despertamos un sábado por la mañana con un ligero ruido. Nuestra gata, en su frustración por no haber desayunado todavía, había alineado las botellas en el borde de la mesita de noche. Cuando nos despertamos, hizo contacto visual con mi marido, miró las botellas y luego volvió a mirarlo. Cuando ninguno de los dos se levantó para alimentarla, tiró una botella al suelo. Se quedó mirando a mi marido, levantó la pata, miró las botellas y luego volvió a mirarlo y tiró una segunda botella al suelo. Metódicamente tiró unas 4 botellas al suelo mientras observábamos con incredulidad antes de que mi marido finalmente se levantara. En realidad, este es solo un ejemplo de lo inteligente que era esta gata. Solíamos bromear diciendo que era en parte humana. La extraño mucho. Y hasta aquí el video de hoy, espero y les haya gustado. No olviden comentar una anécdota o experiencia similar al tema del video, dejen su like. Compartan si les gustó el video y por último no olviden activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.